el abuso de sustancias, los accidentes de automóvil, las peleas y los golpizas callejeras que llegan a los hospitales, el abuso de las sustancias, los suicidios, todo. Los hombres en general corren mucho más riesgos en estas áreas por las violencias que generan ellos mismos por mostrarse hombres. Y que detrás está el mandato del riesgo y de la valentía muchas veces, ¿no? Benno de Keyser es un investigador en México y él dice, los hombres dejan de aparecer en el ámbito médico en la adolescencia, preadolescencia, y aparecen ya en la etapa de adultez joven en las salas de hospitales de emergencia, ¿no? Esto es Entre Verdades y Verdadazos, el podcast original de Tere Díaz. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Entre Verdades y Verdadazos. Hoy un tema que ya no me va a alcanzar la vida a mí, más que para educar a mis 4 hijos hombres, que ya están bastante grandecitos, porque trabajo tanto con las mujeres. ¿Y qué onda con los hombres y sus cuidados afectivos? ¿Qué les toca a los hombres en este proceso de transformación? Y para eso invité a mi querido amigo, colega y coordinador clínico de psicoterapia en la montaña, Iván Salazar Mendiola. Bienvenido, Iván, muchas gracias. Un gusto, pues, estar acá. Tiene un super currículum, pero como yo, mi memoria ya no da. Bueno, él es licenciado en psicología, terapeuta familiar, está haciendo un doctorado en estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una estancia académica en el Instituto Sistémico de Buenos Aires y en la Escuela Sistémica de Argentina, etcétera, etcétera, porque es ponente, escribe, etc., etc. Se nos va a acabar el podcast si sigo. Entonces, Iván, feliz de tocar este tema contigo porque llevo años buscando cómo hablar a los hombres, hablar a ellos, cómo pedir que nos hablen. Si bien estamos ahorita hablando hombres, mujeres, una cosa muy polarizada, sabemos que hay muchos géneros, hay muchas otras cosas. Hoy vamos a entrar a este gran colectivo masculino que o se suma a las filas o nos desfilamos, nos vamos al desfiladero todos juntos, ¿no? Claro. Porque ¿cómo acercarse? ¿Qué te digo yo? Y tú lo vives, tú trabajas en esto, en estos programas de pareja, la cantidad de gente que busca, de mujeres que buscan ayuda, cada vez más hombres. Yo he visto el cambio de mi consulta de cuando empecé a ahora, o que asisten voluntariamente o que proponen la terapia de pareja. Pero yo platicaba en otro episodio con Hilda, y ya no nos va a tocar ver ese sumarse. Leí ayer un artículo de Rosa Montero que hablaba la decisión sobre mujeres que cuestionan mucho tener hijos porque los hijos deberíamos de ocuparnos todos, todas, todes, la sociedad, padres, madre, como gustes, pero están excluidos, así para decirlo bruscamente, en mucho los hombres. Y es que creo que dices cosas que me parecen muy importantes, Tere, de entrada, entender o comprender, mejor dicho, cómo hoy día estamos en una revolución. Me gusta pensar. No es pasado. Hay gente que dice, bueno, ya los 60, los 70. Ya estamos en igualdad, ya dejemos de hablar de este tema. Estamos en medio del embrollo creyendo que ya lo pasamos. Y es interesante porque esa revolución ha tocado ciertas estructuras, ha tocado ciertas formas y aprendizajes que los hombres hemos tenido, y que a mí me gusta siempre iniciar diciendo que no es que los hombres seamos la pieza fallida, ¿no? Sino que hay que comprender cómo hay una lógica histórica, cultural, hay un patriarcado, hay un machismo que coloca de forma diferenciada a los hombres y a las mujeres, y que eso va y nos desfasa, tal cual. Y que una palabra importante y que se ha ido teorizando desde los estudios de género de los hombres, que en realidad viene de los feminismos, es comprender que hay una serie de malestares que los hombres han empezado a vivir, porque el mandato de ser hombre en términos tradicionales tiene ventajas, nos da ciertos privilegios, o muchos privilegios históricamente nos los han dado, no a todos ni de la misma manera, pero nos ha dado Menciónate privilegios. 3, ¿no? Porque luego dicen, no, pero las mujeres también, no, pero las mujeres, quién sabe qué. Sí, todo sí, pero hay mandatos importantes para los hombres, y que yo iniciaría con un dato básico. Hoy día, cuando hago investigación y le pregunto a los hombres
¿En algún momento te has preguntado qué significa ser hombre, cómo aprendiste a ser hombre? Es una pregunta que hombres de 40, 45 años, 30 años nunca se han hecho en su vida. Muchos hombres dicen, es que este es el camino que yo aprendí. Y lo que sigo viendo en el ámbito terapéutico... Que yo aprendí, que yo asumí, claro, que yo me creí, o sea, y que a veces sí apunta para que sean más hombres, ahora sí que a putazos, ¿verdad? Uh-huh. Esto no se haga, con eso no juegues, no, lo típico que se sigue viendo, ¿no? Es que ser hombre es una constante prohibición a aproximarse a todo lo que tiene que ver con lo femenino y el mundo de las mujeres. Uh-huh. Entonces nos aleja del cuidado afectivo, nos mete en lógicas de competencia. Hoy día en los talleres sigo encontrando hombres que asumen que tendrían que ser los dadores del placer de su pareja en una relación heterosexual. Me sigo encontrando en la consulta hombres que se sienten muchas veces, yo digo, con el fantasma de la proveeduría. Tengo una relación de pareja heterosexual más igualitaria, pero siento que yo tendría que ser el pilar. Tengo que tener un ahorro ahí extra por si ella de repente no puede, cuando están en condiciones muy igualitarias. O en ese mujeres sentido, que a veces tienen carreras en ese momento de mayor retribución o éxito a nivel profesional. Uh-huh. Y entonces los hombres vivimos, por un lado, caminamos por la calle sintiéndonos más seguros, nos preocupamos de que nos asalten, pero no de vivir un abuso sexual o una mirada lasciva, por ejemplo. Pero tenemos otros mandatos que pesan sobre el cuerpo de los hombres. La idea de la fuerza, de la razón. A mí me gusta preguntarle a los hombres, ¿cómo vives tu sexualidad? ¿Cómo estás conectado con el cuerpo? Y lo que dicen las investigaciones y los relatos de los hombres es, mucho de lo que yo he pensado en relación al placer sí tiene que ver con lo genital. Y pareciera que entonces lo genital, la fuerza, el no llores, el aguántate, tengo que ser firme, tengo que ser fuerte, tengo que aguantar. El éxito eso económico. va minando, exacto, y que además hoy día en esta cultura no se puede, porque es un mandato. Entonces hay una contradicción entre lo aprendido y lo vivido. Y cuando los hombres, que a veces vienen a consulta, por ejemplo, por crisis de pareja, de familia, a veces las parejas les dicen, este es un ultimátum, vas a terapia o esto termina, hay un malestar que es importante reconocer. Entonces yo digo, a ver, no es que los hombres seamos la pieza fallida, no es una lucha de hombres contra mujeres. No es contra nadie en particular, exacto, sino con una construcción social en general que deriva de esto que nos dices, un mundo patriarcal en donde el hombre da la pauta, tiene que, marca, figura, está en lo público, la mujer se queda en lo privado, en las emociones, en lo doméstico, en la crianza, y el hombre queda escindido de esa otra parte, ¿no? Aquí ahora sí que lo que callan las mujeres y lo que hacen que los hombres se callen, porque si lo dices vas a quedar expulsado del gremio, por decirlo de una manera. Y eso es bien interesante lo que compartes, Tere, porque una de las interrogantes es lo que los hombres requerimos reflexionar para vincularnos de manera mucho más igualitaria con las mujeres, por ejemplo, pero también hay un gran pendiente entre cómo los hombres aprendimos a relacionarnos entre nosotros. Y lo que dicen investigadoras sobre el tema del trabajo con hombres es la primera mirada sigilosa, de regaño, de vigilar y castigar, está entre los propios hombres. Es decir, si los hombres en sesiones me ha pasado o en espacios grupales, cuando los hombres empiezan a hacer trabajo doméstico, cuando los hombres empiezan a decir, no voy a ir a la chela, me quedo con mi compañera a entrar al 50-50, eres un mandilón, qué onda, que tú no llevas los pantalones. Entonces la burla entre los hombres, el señalamiento de estás dejando de ser hombre, estás rompiendo el pacto las entre violencias, nosotros, ¿no? Las exclusiones. Y a veces pues sí, literalmente las violencias. Entonces hay una relación de mucha violencia, es decir, los hombres nos constituimos en relación a otros hombres a través de la violencia, y con las mujeres nos relacionamos alejándonos de todo lo femenino o socialmente considerado femenino. Y uno de esos temas es el cuidado. A mí me ha interesado ahora mucho preguntarle a los hombres cómo les va. Central, que va más allá de solo limpiar la cocina o de solo lavar unos trastes o cambiar un pañal, ¿no? Que hay muchos hombres que, por ejemplo, en México ha tocado generar programas para que cuando los hombres toman la licencia paternidad puedan aprender a poner un pañal, ¿no? Y no es una cosa de instinto, ¿no? Eso también es importante. Estaba leyendo cosas que has escrito que tú dices, bueno, Simón de Beauvoir dijo hace muchos años, la mujer no nace, se hace. Los hombres también no nacemos hombres, aprendemos a ser hombres. Y entonces a partir de ahí el cuidado afectivo es, yo diría, de los terrenos más complejos
complejos para la vida en general, pero para los hombres es complicado, porque implica reconocer el malestar del otro, implica reconocer que además puedo negociar no desde esto se hace o desde la imposición, sino desde la negociación. Y eso implica debilidad también. ¿No? Implica porque asumir que estoy perdiendo cierta fuerza aparente, pues. Y que me voy a mostrar como vulnerable, claro. Cosa que no se vale. Y que tengo que construir un caparazón que luego de construirlo en este librito tan sencillo del hombre de la armadura oxidada, se ve cómo se genera una cosa que ya creo que soy yo y que me impide vivir. Y por eso, cuando decías de los riesgos de la masculinidad, hablamos mucho de las violencias más femeninas, y no vamos a negar, ¿no? Receptoras de toda esta cosa patriarcal, ¿no? Machista. Pero el abuso de sustancias, los accidentes de automóvil, las peleas y los golpizas callejeras que llegan a los hospitales, el abuso de las sustancias, los suicidios, los hombres en general corren mucho más riesgos en estas áreas por las violencias que generan ellos mismos por mostrarse hombres. Y que detrás está el mandato del riesgo y de la valentía muchas veces, ¿no? Benno de Keyser es un investigador en México y él dice, los hombres dejan de aparecer en el ámbito médico en la adolescencia, preadolescencia, y aparecen ya en la etapa de adultez joven en las salas de hospitales de emergencia, ¿no? Por accidentes automovilísticos, por peleas callejeras, ¿no? Entonces, el autocuidado, estamos yo creo que poniendo en el centro cómo el cuidado afectivo se vincula con muchas cosas. Por un lado, reconocer mi vida afectiva. Yo les digo a veces en sesiones como una metáfora en la cual qué pasaría si dejas de hablar siempre de la otra y te concentras en ti y giras la cámara y reconoces tu historia, tu cuerpo, tus afectos. Los hombres, esto no es una generalidad ni es una regla, nada es generalización, pero hay una tendencia cultural en donde cuando a los hombres les preguntamos ¿dónde sientes o cuál es la primera señal de tu cuerpo cuando estás a punto de ejercer violencia? Es súper difícil a veces para los hombres que están en procesos reeducativos reconocer cuáles son las señales del cuerpo, ¿no? Hay una escisión, ¿no? Hay una escisión del cuerpo. Y fíjate, ahorita que hablabas de los cuidados, también la falta de autocuidado. Hay mucho más, la mujer está mucho más en contacto, siento esto, voy al doctor, me toca mi chequeo, y los hombres llegan en situaciones avanzadas de enfermedad, riesgo o ya desahucio, porque sintieron algo, pero dijeron, ay, no, que vas a ir al doctor, que vas a... O una desconexión de lo que siento, y siento esto, yo sigo con la vida y no me detengo a pensar de dónde vendrá este malestar, este dolor, esta penuria. Y eso es bien importante, Tere, porque entonces, digamos, si pudiéramos ir poniendo en el centro ciertos matices, ciertas pinceladas, yo digo, una de ellas es, el cuidado afectivo no implica llegar y decirle a la pareja, dime qué quieres ya para que dejes de joder. Sí. El primer paso es detenerme y decir qué me pasa a mí, qué me sucede a mí, por qué me molesta tanto que me diga que se siente sola, de dónde viene eso. Es decir, el cuidado afectivo implica primero echarme un clavado en mi propia historia de vida, que tiene que ver con mandatos de haber aprendido a ser hombre de cierta manera. Fíjate que a todo esto se mezcla con lo que empezaste, que son los privilegios que da el ser hombre. Hay mucha interseccionalidad, entonces de ser hombre blanco, pero de cierta clase, pero con esta educación, pero con ¿no? Pero, ¿qué es lo inmediato que también limita, además de la propia presión masculina entre ellos, y la experiencia de vulnerabilidad? ¿Qué es lo que pierde en términos de privilegio un hombre que se posiciona en un lugar de igualdad? Lo que pasa es que pareciera que nos alejamos de estar en el ámbito de lo público, recibir reconocimiento, tener prestigio, sentir que la puedo todas y contra todas, ¿no? Por ejemplo, hay hombres que en su proceso de, digamos, de responsabilidad dicen, yo ya no quiero tener parejas fuera del acuerdo oficial de monogamia, ¿no? Tú puedes estar en cualquier acuerdo siempre y cuando se ha negociado, ¿no? Sí, entonces, ese acuerdo, no sea en posición unilateral. Exacto, y que no sea este privilegio donde yo puedo tener mi capillita pequeña, ¿no? Estas cosas que de Oye, repente... ¿cuántos casos, perdón que te interrumpa, de amantes, ¿no? Aquí llegan mujeres que son las amantes de un hombre casado, donde ella no puede tener otra relación, ¿no? O sea, así por decirlo, ella tiene que ser monógama
Y el señor pues tiene a ella, a la esposa y por ahí la que se nos atravesó en el viaje, ¿verdad? Entonces, estas cosas así, ¿no? Y como la sensación de perder poder, pareciera que sí construyo relaciones más igualitarias, hay una sensación interna de falta, de perder poder y de perder valía social ante otros hombres o y ante una otras inmensa mujeres. inseguridad, ¿estás Exacto. de acuerdo? ¿Cómo ha aumentado el tema, muy reflejado en temas de impotencia sexual, que se relacionan con que me siento que estoy perdiendo seguridad personal, por tanto fuerza, por tanto un lugar? Porque si lo que sabía hacer y me tocaba hacer no lo puedo hacer, o no es políticamente correcto, porque hay quien se suma nada más a no voy a decir eso, no voy a hacer eso, ¿qué sí puedo? ¿Cómo me posiciono en eso otro que me es tan ajeno, no? Y la dificultad muchas veces de las mujeres, por ejemplo, en terapia me toca la dificultad de las mujeres para poder descifrar el silencio emocional de los hombres. Está encabronado, está enojado, está triste. Entonces tú lo dices le mucho. valgo. Hay muchísimo, claro, porque hay un silencio, ¿no? Entonces hay mucho, yo digo que es parte también de estos mandatos de guardar silencio cuando algo no me gusta, y muchos hombres la forma de expresar o de negociar a veces es a través de la violencia, ¿no? Porque es el recurso que tengo, que ese es parte también del privilegio, puedo empujar, puedo aventar, puedo gritar, Puedo puedo explotar, imponer. dar un manotazo, incluso se me festeja, ¿no? Es Claro. que eso es ser muy hombre, ¿no? Y entonces, ¿qué no es ser hombre, no? Y pareciera que entonces el cuidado afectivo está en ese mundo de lo femenino, en donde se me ha dicho que me tengo que alejar, pero paradójicamente, si me acerco a ese mundo femenino, vamos a decirlo femenino en términos como culturalmente se asume, Estereotipados, sí. podríamos encontrar desde luego otra alternativa de vida, porque al final, para mí las mujeres han hecho muchísimo trabajo histórico. Hoy a los hombres nos toca sumarnos. Muchos dicen, no todos los hombres no somos de la misma manera. No somos de la misma manera. Como tú dices, hay muchas intersecciones, pero es real que hemos aprendido, y eso está sustentado teórica y a través de muchas investigaciones, como si hay un modelo muchas veces. Y México es un país, y en América Latina, Europa, es decir, el mundo está constituido para señalar qué tipo de hombre. Incluso si nos fuéramos a México, norte, centro, sur, cuando preguntamos, ¿cómo aprendiste a ser hombre? Hay ciertas distinciones, pero a mí me sorprende cómo seguimos encontrando ciertas similitudes. Entonces, el cuidado afectivo es una alternativa, no solamente el cuidado propio, sino también es una alternativa para que los hombres podamos construir, yo digo, una cancha mucho más pareja. Fíjate que te comparto algo, y no sé, desde tu experiencia clínica, de los dolores más fuertes que yo he visto es hombres hablando de su violencia con hombres, con el propio padre. Sí. Con ese hueco afectivo, con ese anhelo, porque no hay modelos a seguir, ¿no? Y el dolor profundo de hombres que se puedan tocar, que se puedan cuidar, la ternura, que se puedan abrazar, que puedan manifestar ternura, que puedan desarrollar competencias empáticas, de escucha, de conversación, de diálogo, ¿no? Y que eso acorte las distancias entre ellos y la contención. ¿Cuántos casos no vemos de mujeres y de parejas heterosexuales que al momento de separarse o divorciarse, él no le había dicho a nadie? O sea, él no había podido acompañarse de alguien que escuchara, y son unos dolores de una soledad, de un aislamiento, de una, repito la palabra, escisión conmigo y con el mundo, y de un pavor de que se me rechace si me muestro así, que duele terriblemente, ¿no? Y las heridas están dentro del silencio afectivo de los hombres. Entonces, ahí también nos pones en el centro otro pincelazo básico de reconocer que también tenemos heridas los hombres, y que es importante trabajarlo. Y en los talleres y en los procesos terapéuticos, en algún momento el tema es cómo construí mi relación afectiva con este hombre, con el papá o con quien fue en ese momento la figura, sí, maestro, la cuidado, ¿qué me dejó, ¿no? Y a veces me deja ausencias. Léanse por ahí el libro de Ellos Hablan, de Lidia Cacho, que es un libro que rescata experiencias concretas de hombres, que da cuenta del privilegio, pero también de los efectos. Y a mí me gusta siempre pensar que las personas tenemos capacidad de resistencia, que tenemos capacidad de cambio, y los hombres no nacimos siendo así, aprendimos a ser así, y por lo tanto tenemos capacidad de negociación y de cambio. Y brinco para cerrar que las mujeres podemos ser machistas, y somos machistas, y venimos de una sociedad en la que también pedimos, exigimos y menospreciamos. Hay una contradicción fuerte en las mujeres también. Quiero esto, quiero escucha, pero mi dinero es mío y tu dinero es mío también.
¿no? Porque pues tú eres el proveedor, pues ¿cómo? Y como esas muchas, ¿no? Pero sí me ayudas con los hijos, pero no te metas con los hijos porque es mi terreno. Y como esas puedo decir 1000. Entonces, al final, esta transformación, si bien como tú dices, históricamente hemos jalado la carreta por haber estado en un despertar ante una situación de franca ciudadanas de segunda, ¿verdad? También a veces acumulamos una serie de prácticas que no favorecen la transformación y que queremos acercar a los hombres, pero los alejamos. Y no los alejamos desde quienes somos y cómo crecemos, porque hay mucha mujer que dice, ¿sabes qué? Yo disimulo, que gano, que hago, porque no los quiero asustar. No es de hacerme chiquita, es de entender que ese proceso toma tiempo y que este hombre hace una serie de cosas por una educación sostenida pero milenaria, ¿verdad? Claro. Y cómo nos sumamos en estos géneros. Y yo cerraría como con lo que dices 2 cosas, Tere. Por un lado, los hombres tenemos que hacernos de herramientas para transitar entre la incomodidad y la tensión de negociar esas formas tradicionales en las cuales el sistema patriarcal nos metió a hombres y mujeres de manera diferenciada. Y a veces hay hombres que dicen, quiero entrar a la cocina, pero ella no me deja. Momento de negociación y de transformación. Yo ya no le quiero pagar ella, oye, voy a la primera cita, ella dice, págame el 100%, yo ya no le quiero pagar el 100% a ella, pero entonces, ¿cómo le hago? Es momento de negociación. Entonces, ¿cómo aprovechamos productivamente, útilmente, esas tensiones y esas incomodidades para encontrar alternativas de vida para mí, para otros y otras? 200% de acuerdo. A Iván lo encuentran, fíjense, yo quiero decir dónde lo encuentran. En Psicoterapia de la Montaña, en la página de teredias.com. Él es, además de ser un terapeuta activo, en nuestra comunidad clínica es el coordinador clínico. ¿Pero dónde más te pueden encontrar, Iván? Pues actualmente ando ahí, todavía no tengo redes oficiales, pero a través de la página de Teredias, con todo gusto pueden escribir también ahí a la coordinación, al área de canalización. Ha sido un gusto compartir contigo, Tere. Gracias, Iván. Seguir conversando sobre cómo los hombres nos podemos sumar al cambio, y claro que se puede. Yo te sumo para que me ayudes a seguir sumando. Invitar a más hombres. Gracias. Gracias, es un placer estar contigo. Gracias, igual. Y bueno, a Iván y a mí nos vas a encontrar en teredias.com, hay un área de psicoterapia. Y sígueme, por favor, en Teredias Sendra, que es mi Insta, en Teredias Psicoterapeuta, que es mi Facebook, en Te Dicen, que es el Twitter, y de TikTok, que no sé cómo se llama. Hasta aquí llegamos con Entre Verdades y Verdadazos, con Tere Díaz. Nos escuchamos en el próximo capítulo.